Entonces, para los que ya estaban desde el principio, me disculpan, voy a volver a presentar el evento. Y para los nuevos, entonces, bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. La idea de hoy es hablar un poquitico de lo que es MOIP o Media Over Ethernet, que entendamos un poquitico los conceptos de lo que es la transmisión de video y audio a través de una red del hogar. Para ello vamos a tocar los siguientes temas. La idea es que miremos un poquitico qué es la distribución de media a través de IP, que miremos de dónde surge, cómo surge, qué utiliza. Posterior a ello vamos a mirar un poquito cuál es la diferencia entre solamente transmisión de media a través de IP y MOIP, qué es MOIP, de dónde surge, quién la desarrolló. Vamos a mirar también cuál es el sistema o los dispositivos que se necesitan para construir un sistema de media a través de IP o de MOIP. Y finalmente vamos a ver que en realidad es un proceso bastante sencillo, pero que nos va a dar un alcance muy amplio en ciertas soluciones. Vamos también a mirar un poquito y a comparar lo que es la transmisión tradicional de video por medio de una matriz y cables HDMI y compararla cuando usamos una matriz y cuando usamos un sistema de MOIP. Entonces, está ahí, todo claro, estamos escuchando bien, observando bien la presentación, vamos bien hasta ahí. Listo, entonces, ¿qué es la transmisión de video? ¿Qué es la distribución de media a través de IP? Entonces, la distribución de media a través de IP es también conocida como la transmisión o la distribución de audio y video a través de IP, que lo que busca es por medio de una red del hogar tradicional, ya sea residencial o comercial, logremos la transmisión de datos audiovisuales, tanto de audio como de video, ya sea simultáneamente o por separado, a diferentes dispositivos con una cantidad de endpoints que nosotros determinaríamos por el switch de red que estemos usando. Esto nos lleva a que el sistema de transmisión y distribución de video a través de IP tenga una escalabilidad bastante amplia en el switcheo de señales, tanto en inputs, que sería cada fuente que tengamos, como de outputs, y como ellas fácilmente podemos agregar una nueva fuente o agregar un nuevo televisor o proyector para la visualización. Esta solución es básicamente utilizada en el sector comercial y residencial. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una matriz tradicional y el Media Over Ethernet para mirar cuándo utilizarlos en grandes espacios o en pequeños espacios. Digamos que en este momento uno de los factores diferenciadores de Media Over Ethernet con respecto a la transmisión tradicional es el uso de la matriz de video dedicada, que aquí no tenemos que utilizar. Entonces, para que retomemos un poquito como la historia de dónde sale la transmisión o distribución de media a través de IP, entonces esto lleva más o menos unos 10 años en el mercado, que surge casi que con el protocolo de HDBaseT, que el protocolo de HDBaseT es el que nos da la forma de transmitir por medio de un estándar internacional audio y video a través de los pares trenzados o de los hilos de fibra de un cable UTP. Como ya, digamos, algunos de ustedes han de saberlo, no siempre la transmisión de audio o de video a través de un cable UTP se hace por medio del estándar HDBaseT.
Hay simplemente algunos dispositivos que lo que se encargan es de utilizar algunos hilos del cable UTP para enviar por algunos de ellos audio y por otros de ellos video, pero no están enviándolo como un protocolo. El HDBaseT como estándar, creado en el 2010 por una alianza que hubo entre Samsung, LG y Sony, es un protocolo de transmisión internacional estandarizado, por lo que no toda transmisión o no todo envío de señales de audio y video por un cable UTP va a ser leído por un receptor HDBaseT. Me explico. En los proyectores, algunos de los proyectores o de los televisores que hay actualmente en el mercado, vamos a encontrar que tienen uno de sus puertos, la entrada HDBaseT. Ese puerto va a tener la facilidad de leer cualquier señal de audio y video que nos llegue codificada en los parámetros estándar del protocolo HDBaseT. No obstante, si le llegamos con un cable UTP en el que mandemos audio y video, no nos lo va a leer si no está en ese protocolo. ¿Cuál es el problema que más había preocupado a digamos, a los diseñadores o a los proponentes de la transmisión de video a través de IP? El ancho de banda. Entonces, para digamos, este inconveniente que había sido el más grande identificado en la transmisión de video, empezaron a hacer procesos tanto en software como en hardware que nos permitiera, sin tener pérdidas de calidad en audio ni en video, tener una compresión de los paquetes de datos para una transmisión mucho más fluida sin abarcar tanto ancho de banda. Entonces, esto pues, ha hecho que cada vez sea menos, digamos, menos preocupante para las personas que transmiten audio y video a través de IP el tema del ancho de banda de nuestras casas. Entonces, como les decía, la idea acá es abolir el uso de una matriz de entradas y salidas HDMI o RCA o coaxial digital para utilizar un switch de red, digamos un switch de red que nos permita esa escalabilidad y esa distribución como tal. Entonces, ¿cuál es la idea del switch o qué es lo que nos va a garantizar este switch? Este switch lo que nos va a garantizar es, primero, evitar el costo de la matriz de audio y video y evitar los cables HDMI, porque vamos a poder utilizar la misma infraestructura de red que tienes en tu casa para mandar, digamos, internet a los computadores o a los televisores, y por ahí puedes mandar también el video y el audio. Esto, además de abolir, digamos, la compra de la matriz y los cables HDMI, nos va a permitir mayores distancias. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos un cable categoría 6, que la idea es cuando vayamos a hacer transmisión de audio y video a través de IP, hacerla por lo menos de categoría 6 hacia adelante. Cuando tengamos ese cable categoría 6 vamos a lograr hasta 100 metros, dependiendo pues, del dispositivo transmisor, hasta 100 metros de transmisión en Full HD. Y pues más o menos es la distancia. En la medida que vamos aumentando la categoría del cable o pasamos a un cable tipo fibra óptica, vamos a lograr mayores distancias, lo que no podríamos lograr, por ejemplo, con una transmisión en un cable HDMI normal. Puede ser más fácilmente escalado. ¿Por qué puede ser más fácilmente escalado? Porque una matriz de audio y video es más difícil conseguir cómo adicionar una fuente más o un televisor más, mientras que si tenemos un switch de red con los puertos suficientes podríamos tener mayores facilidades y a un costo menos elevado de expandir nuestro sistema en cuanto a audio y video. No sé si hasta ahí, no sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Por favor, como estoy presentando en pantalla completa en el computador, si tienen alguna pregunta, se las agradecería que la hicieran abriendo el micrófono para no tener que estar devolviéndome al webinar. ¿Listo?
Bueno, entonces, digamos, ¿cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta en el momento de determinar cuál de las dos soluciones? ¿Alguien va a hablar? ¿Tiene alguna pregunta? Okay. Eh, las características o los puntos a tener en cuenta cuando vayamos a elegir si nos vamos con una solución de distribución de media tradicional por medio de matrices o con una transmisión por medio de MOIP es, primero, para lugares pequeños en donde sabemos que no hay posibilidad de expandirnos a futuro a más fuentes o a más eh, televisores o monitores, es por costo-beneficio, por costo-eficiencia, es más efectivo o es una mejor decisión irnos por las matrices tradicionales. Eh, ¿Por qué? Porque en ellas, digamos, no tenemos forma de, de garantizar una facilidad al expandir nuestro sistema. Además, nos evitamos el costo inicial del switch, que para poder hacer una transmisión de media over Ethernet necesitamos un switch de capa 2. Un switch de capa 2 es un poco costoso, pero comparativamente con lo que puede llegar a ser una matriz que nos transmite en 4K no es tan costoso. Es cuando vamos a utilizar matrices de tipo tradicional o la distribución de media de tipo tradicional, es muy importante tener en cuenta que es para determinados o para pequeña cantidad, pequeño número de endpoints, es decir, pequeño número de televisores o proyectores. Ya cuando tenemos más cantidad, va a ser necesario utilizar una solución distinta. Es importante tener en cuenta que la expansión la limita la matriz, tanto las entradas como las salidas de la matriz nos va a limitar la expansión del mismo, siendo necesario, en caso de haber dimensionado el proyecto en la especificación de una manera, si lo vamos a expandir, casi que tener que comprar otra matriz y hacer escalas entre las matrices, que puede llegar a causar ciertas, ciertos problemas. Y bueno, al ser un medio que no utiliza una compresión de datos para no abarcar el ancho de banda, sino que es una transmisión exclusiva por medio de un cable HDMI bidireccional, no vamos a tener, digamos, entre comillas, una mejor calidad o menos compresión en la transmisión de la señal. Por el contrario, cuando vayamos a tener un sistema de media over Ethernet, es importante que tengamos en cuenta que es para proyectos medianos o grandes, en el que existe la posibilidad de expandirse o en el que queremos intentar centralizar todo o alcanzar mejores distancias, mayores distancias. Es muy fácil poder añadir otro dispositivo a la red, ya que pues, o nos van a quedar puertos disponibles o podemos adicionar un switch de red pequeño, pero no se va a generar esa escala de que tenga que pasar por el uno para llegar al otro, sino que a través de la misma red ellos hacen la comunicación sin tener esos cuellos de botella entre ellos. Digamos, la única limitante que tiene el sistema es el ancho de banda que podamos llegar a tener dentro de una casa y el throughput que pueden llegar a tener los switches entre los puertos, que garanticemos que no hay pérdida de señal de un puerto a otro del switch para no estropear la transmisión. Requiere menos cableado, entonces ya antes teníamos que llegar con cable UTP y con cable HDMI para llegarle con internet y con audio y video a los televisores o a los proyectores. Ya ahora por medio del cable UTP solamente garantizamos la transmisión de internet y de audio y video. Y teóricamente, pues esto siempre es bueno ponerlo entre comillas, la transmisión no tiene límites de distancia. Pues hemos logrado transmisiones hasta de 100 metros con cables UTP. Entonces ahí no tendríamos como ese inconveniente que sí es permanente
en la transmisión por medio de cables HDMI. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es MOIP? MOIP no es un producto como tal, ni es una categoría. MOIP viene siendo un protocolo de transmisión que se basa en el estándar internacional que es el HDBaseT para hacer la distribución de audio y video a través de una casa o de un edificio, de una solución. El software como tal y digamos, el concepto de la transmisión de media a través de IP fue desarrollado en primera instancia por SnapIP y tanto en software de compresión como de transmisión como en hardware, pues SnapIP quien empezó con este proceso más o menos en el 2015. Y a partir de ahí otras marcas que ahorita al final veremos un cuadrito comparativo en el que determinemos las diferencias, ventajas y desventajas que tiene el sistema MOIP de SnapIP con respecto al de otras marcas. De ahí fue como replicado en diferentes marcas y han venido trabajando y adelantando bastante las otras marcas en torno a eso, pero SnapIP no se ha quedado quieto en ese sentido. Y es una función o una solución que está pensada para usted y sus clientes, ya que estamos buscando cada vez mayor facilidad de expansión, mayor escalabilidad y menos costo en el momento del cableado o de la infraestructura, que a veces es lo que más dificultades nos da, que no somos, pues no tenemos la capacidad de pasar un cable HDMI por una tubería o se daña el cable HDMI porque se fracturó en alguno de los dobleces de la tubería. Entonces, evitando como esos problemas, es una solución que está pensada para ustedes y sus clientes como tal. Mateo, Sí. te hago una pregunta. ¿La transmisión de datos es inmediata o hay un retraso como cuando manda el audio del celular? Un ejemplo, YouTube a Control 4. Hay un retraso de audio a como se ve en el video en el celular. ¿Es lo mismo? Bueno, yo tengo un sistema audio centralizado y yo voy a mandar solo video. O transmite el audio a la misma velocidad que va el video o el video va a ir un poco más retrasado que el video. O eso depende ya de los de los datos de la casa o cómo funcionaría ahí. Bueno, hay varias cosas ahí, Dylan, que influyen en eso. La transmisión como tal va a ser en la misma velocidad, va a depender tanto del cable como de los transmisores, pero lo único que te puede llegar a causar ese delay que estás mencionando es los cuellos de botella o las saturaciones dentro de la red LAN que es en la que nos estemos moviendo. Pero ese delay no se va a presentar entre el audio y el video, sino de pronto entre una fuente que esté más cercana a una fuente que esté más lejana, pero es la capacidad que tenga de transmisión, la configuración de tu red LAN. Bueno, entonces, más o menos vistos los conceptos que nos llevan a esta capacitación, la idea es que miremos cuáles serían los dispositivos que normalmente se usarían en un sistema de transmisión a través de IP, en este caso con la marca que nosotros manejamos, que es SnapIP. Listo. Mate, te tumbó la presentación G&B. ¿Cómo? Te tumbó la presentación G&B. Estaban presentando la pantalla los de G&B para que por favor nos ayuden. Un momento aquí. Sí. Ahí ya estoy presentando yo nuevamente, ¿no? Listo, sí, ya está cargando. Listo. Ahí ya se ve. Sí, ya. Ok. Entonces es un sistema que en realidad es bastante sencillo. Básicamente necesitamos
4 componentes. Esos 4 componentes es un controlador. Este controlador es el cerebro del sistema, es un controlador por proyecto. Siguen los transmisores. Los transmisores son que necesitamos un transmisor por cada fuente de video, ya sea un DirecTV, un Apple TV, un PlayStation, el controlador de Control 4, por ejemplo. Siguen los receptores, que los receptores son uno por cada dispositivo emisor o por cada endpoint, ya sea televisor, monitor o proyector, y un switch de red. Esos son los dispositivos que nos van a permitir hacer la transmisión de video, de media, a través de IP con Snap IP. Entonces vamos a mirar un poquito de lo que hace cada uno para que entendamos cómo funciona, cómo es la estructura, cómo es la dinámica entre ellos para hacer esta transmisión. Entonces el primero es el controlador. El controlador es el cerebro principal, es un dispositivo bastante pequeño en realidad. Mateo, me ha quedado audio malo, ¿no te... ¿Cómo? Mateo, ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Mateo, Sí, se escucha bien. ¿no te escucha? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha bien, Mate. Ok, creo que entonces ahí él tiene como un problema con su internet. Bueno. Sí se escucha bien. Si de pronto no escuchan bien. Ok, si de pronto no escuchan bien o algo, nos hacen saber y miramos cómo lo podemos hacer. Entonces, como les venía diciendo, es un dispositivo bastante pequeño, es un poco, pues, más o menos de la mitad de un celular, la mitad de un celular de 9.5 pulgadas. Es el que se encarga de hacer todo el monitoreo y la transmisión de órdenes a través de la red. Solamente necesita ser conectado al switch, se alimenta por PoE, no PoE Plus, sino PoE. Hace la comunicación entre los transmisores y receptores a través de la red por medio del switch, y todas las, digamos, las instrucciones que él va a dar, va a hacerlas por medio de comandos hexadesimales enviados por IP. Para las soluciones que nosotros dispongamos, necesitamos solamente un controlador, independientemente del número de receptores y de transmisores, necesitamos solamente un controlador por proyecto. Los transmisores, entonces, los transmisores son los dispositivos que nos van a permitir hacer el envío de la señal de audio y video hacia cada uno de los receptores. Son alimentados por PoE. Tiene la capacidad de visualizar o de transmitir video en 4K sin pérdidas. Este dispositivo, bueno, la imagen no se ve tan bien, desafortunadamente, pero no sé si alcanzan a apreciar que tiene 2 puertos HDMI. Esos 2 puertos HDMI, uno es la entrada y el otro es la salida. Y además de eso tiene el puerto HDBaseT, que es el azulito que está sobre el lado izquierdo. Entonces, estos 2 puertos HDMI es para que por uno logremos sacar video por HDMI y por el otro es la entrada para enviar el video a través de HDBaseT por el puerto RJ45 de la izquierda. Tiene compatibilidad con HDR, que digamos es una de las cosas por las que más se ha sufrido en la transmisión de video. Creo que todos nos hemos dado cuenta que cuando utilizamos splitters o cuando utilizamos algunos extender o cuando utilizamos algunos transmisores y la fuente está en HDR, que es el rango dinámico del contraste o de la fluctuación entre los píxeles de color, tenemos fliqueo en la señal, o se nos pone en azul, o se empieza a pausar. Estos dispositivos tienen esa particularidad y es que soportan el HDR.
Y además tienen la velocidad de transmisión en 2.2, son compatibles con eso. Otra de las características interesantes que tiene el transmisor de media over Ethernet de Snap IV es que soporta multicanal. Ese multicanal es que, dado el caso que tengamos, por ejemplo, un Apple TV con una cuenta de Netflix 4K, logramos sacar el contenido con sus 5.1 canales para llegar a la fuente o al amplificador de audio que estemos utilizando. Entonces, esto, digamos, era una de las falencias con las que se contaba anteriormente, y era que los transmisores de video no tenían la capacidad de soportar multicanal. Estos como tal soportan multicanal hasta 7.1 o 5.1.2, es decir, nos soportan 7 canales más un subwoofer, ya sea que estos 7 canales sean de modo surround o sean 5 surround y 2 de Atmos. ¿Qué más? Es un dispositivo que nos permite el ingreso y la salida de controles IR y RS232 que lo transmiten RS485 para mayor alcance, y además tiene la forma de sacar el audio en LIR para llevarlo a una matriz multizonas. Entonces este audio va a salir en PCM, de tal forma que lo saquemos por L y por R por los conectores RCA rojo y blanco que ven acá, para ingresárselos a una matriz, a un amplificador de zonas o al audio distribuido de la casa. ¿Dudas hasta ahí entre el controlador y el... Mateo, una pregunta. ¿Con quién hablo? Alberto, ¿cierto? Sí. Ok. Porque tiene 2 puertos de red. Sí, viendo 2 puertos. No tiene 2 puertos de red. El azul es el HD base T, y el otro puerto de red que está en negrito es el conector serial, es el RS232, RS485, es para la transmisión de serial. Ok. Entonces este azulito es para la alimentación vía PoE y la transmisión de audio y video a través de red. Gracias. ¿No te pregunta? Bueno, continuemos entonces. Después de eso viene nuestro receptor. Entonces el receptor es un dispositivo que también se alimenta a través de PoE, se puede alimentar a través de PoE. Tiene la misma visualización en 4K sin pérdidas y tiene una característica bien interesante, y es que él es capaz de hacer el mixeo o el switcheo entre señales de 4K y 1080. No tenemos que configurarle como algunos de los dispositivos de transmisión a través de HD base T, que tenemos que configurar una de las perillas de los canales para que él nos soporte 4K o nos soporte 1080 o nos soporte HDR o nos soporte SDR. Tiene la capacidad interna de detectar qué señal le está llegando y con base en eso transmitirla al monitor, al televisor o al proyector sin necesidad de que la imagen flique o se frisee. Es compatible también con HDCP 2.2. Tiene la capacidad de desembeber el audio, de extraer el audio en L y en R, dado el caso que el amplificador de audio no esté en el rack como tal, sino en el lugar donde esté el monitor. Tiene la recepción de RS485, que es el puerto de Ethernet de la mitad, la recepción del IR y la salida del IR, y tiene el puerto HD base T. Además tiene una característica bien importante, y es que tiene la capacidad de convertir en video wall las señales. Tenemos video wall solamente de orden cuadrado, es decir, tenemos video wall de 2x2, 3x3 y máximo 4x4, pero solamente nos va a permitir hacer la distribución del video en el video wall de forma cuadrada. No tenemos forma de hacerlo de otra manera.
¿Algunas preguntas sobre el receptor? ¿Todo claro? Bueno, ahora viene, digamos, el dispositivo que nos va a permitir hacer todo este switcheo de señales, toda esta transmisión, toda esta comunicación, y es el switch de red. Es un switch de red que necesita dos características fundamentales para que nos funcione. La primera característica es que tiene que ser un switch de red capa 2, es decir, un switch que tenga la capacidad de hacer enrutamiento de señales. Y la segunda, la tercera, son tres características en realidad. La segunda característica es que debe ser administrable, porque tenemos que poder configurar cada uno de los puertos para hacer la transmisión. Y que debe ser PoE para alimentar los dispositivos que nosotros tenemos, tanto transmisores como receptores como controlador. Esa es la recomendación, lo ideal. No obstante, tanto controlador como transmisores y receptores tienen su fuente de alimentación aparte por si no los podemos alimentar por medio de PoE. En nuestras marcas, tanto Package como Aracnis tiene la capacidad de hacer este proceso de MOIP por medio de, en Aracnis, los switches de la serie 210 o 310, que son switches todos capa 2 y administrables, y en Package los switches de la serie SX, tanto desde el SX 8 en adelante hasta el SX 24. Con cualquiera de las dos marcas es compatible. No obstante, hay marcas de terceros que también son compatibles. Por ejemplo, Cisco tiene algunos, por ejemplo, TrendNet tiene algunos. Entonces, no hay problema con la compatibilidad con terceros para la transmisión pues, de video a través de IP. Mateo, una pregunta. ¿Con quién hablo? César Valencia. ¿Qué más, César? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Qué ancho de banda necesita, o mejor dicho, qué ancho de banda consume cada fuente? Depende porque depende de si estás transmitiendo en qué calidad de video estás transmitiendo. Hablando de lo máximo que pueda llegar a transmitir, o sea, el ancho de banda máximo, hablando de que fuera 4K, HDR, no sé. HDR con multicanal. Ajá. No. Porque la pregunta, igual no necesariamente la tienes que tener ya ahorita, es porque No pues la eso tengo. también ayuda a calcular el switch, porque ahí está el límite y es el throughput, que lo decías ahorita al inicio, Sí. y es que los switches también nos van a decir, el máximo de throughput que yo tengo voy a inventar cualquier número, 400 gigas, y si yo digo cualquier número, cada uno me va a consumir 100, pues ya sé que con 4 me consumo el throughput del switch. Listo. Entonces, ese dato se los tengo para la capacitación del viernes. Bueno, antes de, qué pena ahí hago un paréntesis. El lunes les dije que les tenía un dato para la capacitación de hoy, que era el ancho de banda del dispositivo HT Bridge de Cortinas, y pues se lo había mandado solamente a César, que fue el que preguntó, pero entonces ahí me disculpan el paréntesis. Les cuento, el dispositivo HT Bridge Wi-Fi de Cortinas que vimos en la capacitación del lunes tiene un ancho de banda de 500 kHz, es decir, que me admite frecuencias desde 433.67 hasta 434.17. Cualquier cortina o cualquier control de cortinas que transmitan esa frecuencia puede ser adquirido por este dispositivo. ¿Listo? Entonces, así como les tengo esta información del lunes, el viernes, antes de que Mauricio les dé la capacitación o les dé la charla, les tengo este datico. ¿Está bien, César? Lo voy a anotar por ahí para tenértelo. Sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mateo, yo tengo una pregunta, es Steven. Ok, Steven, ¿cómo estás? Bien, gracias.
mirando los switches serie 210 de Aracnis no son administrables. Entonces, espérame un momentico. ¿Tienen que ser administrables? Tiene que ser administrable, sí. Espérame, ya reviso. Un momentico, ya reviso. Los 310 sí son. Dame un momento que ya estoy revisando acá. Sí, tienes toda la razón. Aquí estaba revisando y los únicos que son administrables en Aracnis son los switches de la serie 310. Entonces, disculpan ahí, solamente los switches de la serie 310 nos van a permitir hacer la transmisión. ¿Listo? Me disculpan ahí el error. Switches de la serie AN310 de Aracnis. Mateo, ¿el requerimiento de que sean administrables es solo por poder activar el Jumbo Frames o es por el que necesitan alguna cosa adicional a Jumbo Frames? Necesitan varias cosas adicionales, ahorita vamos a mirarlo. Necesitamos habilitar el IGMP Snooping, necesitamos habilitar el multicast, necesitamos habilitar el reporte de supresión de puertos, necesitamos habilitar la salida rápida de los puertos, es decir, que no se mantenga ese remanente ahí cuando se desconecte la fuente, y necesitamos habilitar el courier que es una capacidad propia del puerto del switch. Entonces, por esa razón, requiere ser administrable. Listo, gracias. Un gusto. Bueno, entonces, digamos, la ventaja que tiene este sistema, otra de las ventajas que podemos ver en este sistema, es que los dispositivos con los que cuenta tienen acceso directo a la plataforma de ORC, y esta plataforma de ORC nos va a permitir varias cosas. Lo primero es que nos va a permitir reboteos remotos, nos va a permitir actualizaciones de software de forma remota y nos va a permitir hacer configuraciones de forma remota desde cualquier lugar. Ahorita voy a ingresar a un proyecto que tenemos como registrado y funcionando actualmente con MOIP para que miren cómo es la conexión y cómo es la visualización del mismo. Entonces, pues para los que de pronto ya conocen un poquito más de esto, que son Camilo Chaparro, Stephen, bueno, los que ya han trabajado más con Aracnis y con ORC, las capacidades que tenemos en ORC son bastante amplias, y esto hace que este sistema se vuelva bastante estable en el tiempo y los reportes nos lleguen con mayor rapidez y facilidad para determinar qué puede estar llegando a suceder en nuestro proyecto. ¿Cómo es la configuración o cómo se construye un sistema? Entonces, digamos que tenemos tres tipos de sistema que podríamos configurar. El primer sistema son múltiples entradas por múltiples salidas diferentes. El segundo sistema sería múltiples entradas por una sola salida en un video wall. Y el tercer sistema es una única salida, una única entrada por múltiples salidas. Entonces, como se los mencionaba al principio, si vamos a ver el sistema a la izquierda, tenemos múltiples entradas, que sería, digamos, el controlador del sistema, un EA, por ejemplo, el cable satélite, un Apple TV, un Amazon Fire y un Blu-ray. Entonces, estos dispositivos, cada uno de ellos necesita un transmisor de MOIP. Todos ellos van conectados al switch de red. Además de eso, necesitamos un controlador de MOIP. Y como tenemos en este caso 4 displays, necesitamos
4 transmisores. Entonces van a ver que, por ejemplo, adicional a esto, tenemos una matriz, un amplificador de zonas que vamos a sacar el audio de cada uno de los transmisores, vamos a sacar el audio de cada uno de los transmisores para meterlo al amplificador de zonas y sacar 3, 4, 6 zonas. Y ahí digamos que podemos ir a otro amplificador. Por el contrario, en una sala, en uno de los cuartos, en la alcoba o en el teatro, en el estarte, tenemos un receiver que nos va a desenvolver el audio en canales y sacamos el HDMI del receptor al receiver para que sea capaz de ponernos el audio por canales, y después de eso vamos al televisor. Entonces, como ven acá, por ejemplo, el control del Blu-ray, el IR del Blu-ray, lo sacamos, digamos, del controlador EA, y de ahí mismo vamos al transmisor para poder controlar el televisor 1. Entonces, esta es una configuración normal de un sistema con múltiples fuentes y múltiples displays. ¿Esto para qué podría ser útil? Por ejemplo, en una casa en la que pues, se garantice o se crea que no todos van a ver DirecTV al mismo tiempo, no todos van a usar el Play al mismo tiempo, no todos van a usar el Apple TV al mismo tiempo, pues podemos poner solamente un DirecTV, solamente un Play, solamente 2 Blu-rays, por decir cualquier cosa, y que cada uno se transfiera la información al aula o a la habitación donde estemos recibiendo. Si vamos a hacer un sistema de video wall, por ejemplo, en el que tengamos un video wall de 2x2, 4 monitores, pues tenemos un controlador, un sistema de cable, un Apple TV, un Amazon Fire, cualquiera de esas fuentes la voy a poder switchar de tal forma que me mande a cada uno de los transmisores, de los receptores, perdón, y me configuren el video wall con las señales que tengo. Y dado el caso que fuera solo una fuente, pues simplemente necesitaríamos un transmisor, el switch, el controlador y ya los receptores necesarios para cada uno de los displays que tengamos. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro. ¿Todo está claro? Ok. Vamos a ver de pronto un ejemplo de cómo podría configurarse esto en un espacio. Entonces, tenemos aquí un rack central, tenemos una sala, una alcoba, un cinema y un bar. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 televisores. Si tenemos 7 televisores, implica que tenemos que tener la misma cantidad de receptores. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receptores. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuentes, lo que implica que tenemos que tener 5 transmisores, 1, 2, 3, 4 y 5. Como vemos, hay fuentes que son locales. Por ejemplo, en la alcoba 2 tenemos, no sé, un Apple TV, y en el cinema tenemos un Amazon Fire, y hay fuentes que yo las tengo centralizadas en el rack. No obstante, cualquiera de esas fuentes yo las voy a poder transmitir a cualquiera de los televisores. Todo esto va a ser controlado por el controlador que tenemos acá en la ubicación central en naranjado, y van a ir conectados todos al switch de red de la casa. Entonces, podríamos tener que en la sala estamos viendo la fuente 1, en la alcoba la fuente 2, en el cinema la fuente 3, y la fuente 4 sea la que se esté codificando o mostrando en el video wall. Entonces, esta sería una solución que nos permite combinar tanto video wall como fuentes para todos, como fuentes locales y fuentes centralizadas. Y es como una solución típica de transmisión a través de IP. No sé si tengan... Sí. Si ¿Quién habla? yo tengo Jorge, varios Gemma. espacios, así digamos como lo tenés en el ejemplo, en el cinema tengo 2 o 3 fuentes distintas porque no las tengo todas centralizadas en un rack. Sí. Pero solo tengo un punto de red, digamos, desde el switch principal
debería tener otro switch con las mismas características, que también sea capa 2 y demás en ese cinema. Es correcto. Necesitas, para que podamos hacerlo de esa manera, necesitas otro switch que sea capa 2 y administrable que nos permita hacer la transmisión hacia los demás puertos. Lo ideal O sea, sería... tanto transmisores como receptores tienen que estar conectados a un switch de esas características. Correcto. Lo ideal sería que fuera el mismo switch, lo ideal, ¿cierto? Para evitar cuellos de botella en la transmisión. Pero dado el caso que por infraestructura, como lo mencionas ahí, solamente nos dio para meter un punto de datos hasta allá, pues nos tocaría adicionar un switch con las mismas características para conectar transmisores y receptores. Ok. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre este diagramita sencillo? ¿No? Bueno. ¿Por qué, digamos, nos devolvemos un poquito a la pregunta que nos hacía Sebastián era, no me acuerdo, creo que sí, de por qué es necesario un switch administrable capa 2? Porque necesitamos hacer multicast. Entonces, aquí hay un diagramita muy sencillo en realidad que se parece como a los diagramas de distribución del contagio del coronavirus, si no estamos en las casas. En el que miramos la diferencia entre lo que es el unicast, el broadcast y el multicast. Entonces el unicast de lo que se encarga es de hacer una transmisión desde una dirección IP hasta otra dirección IP directamente entre ellos. ¿Listo? Entonces es lo que puede llegar a ser un computador, por ejemplo, con una impresora cuando lo manda a imprimir. El broadcast, por el contrario, es una transmisión simultánea de una misma señal a todas las direcciones IP que se quieran dentro de una red. Entonces tenemos un único emisor que nos va a llevar a todas las direcciones IP de nuestra red un ping o una información. Mientras que el multicast lo que me permite es poder elegir a qué direcciones IP o a qué puertos del switch yo envío determinada información. Entonces, dado el caso que quiera enviarlo a estos dos que están en verde, pues el multicast se dispone para que esas dos direcciones IP enlazadas a un puerto del switch se utilicen. Si en realidad lo que quiero es que sean las otras dos, pues él es capaz de hacer ese switcheo de señales. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración de alguna persona que tenga vastos conocimientos en redes, que de pronto nos quiera profundizar un poquito en esto, o todo está claro hasta ahí. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces lo que nos preguntaban ahorita, ¿qué se debe configurar en un switch y en un router de la red para que el sistema de media over Ethernet funcione? Entonces lo que tenemos que habilitar es el IGMP Snooping, que se encuentra en las configuraciones avanzadas en multicast. Eso lo van a encontrar generalmente así en cualquier switch capa 2 administrable que vean. Ese estado de ese snooping debe estar habilitado, y en la versión 2 la verdad estoy averiguando por qué la versión 1 no funciona y no encontré información, pero debe estar en la versión 2. Los reportes de supresión deben de estar habilitados. Se debe de registrar la opción del avance por IPMC. El IGMP Snooping debe estar habilitado. La salida rápida es decir, la desconexión de la información que se transmite por el puerto debe estar habilitada. El estado del courier debe estar habilitado y en la versión 2. Y el auto-learn en el ruteo debe estar también habilitado para que nos funcione la transmisión de media a través de IP. Bueno, antes de que miremos cómo se ve en la interfaz de VRC, les quiero mostrar la tablita que les mencionaba al principio,
en el que podemos comparar como los diferentes proveedores o los diferentes creadores o distribuidores de dispositivos para transmitir a través de Ethernet. Entonces tenemos Binary, que es el que estamos mirando, SnapIP, lo que se llama Vanco, Wirestorm, Just and Power y Crestron. Entonces, como vemos, digamos, en este caso, el que tiene la mejor posibilidad de transmisión en HDR es Crestron, que tiene transmisión de 4K a 60 Hz con crominancia de 444, es el que tiene la mejor capacidad actualmente de transmisión a través de media. El único que se puede controlar a través de la nube por medio de ORS es el de Binary. Los que no necesitan la configuración de VLANs para hacer la transmisión son los de Binary, Vanco, Wars, y soportan HDCP 2.2, todos ellos. Vanco y Binary soportan además 1.4, todos soportan el multicanal. Ya hay que mirar ya específicamente cuántos canales es capaz de soportar cada uno de ellos. Tienen extracción de audio en todos menos los de Just Add Power. Tienen transmisión de RS232 todos, transmisión de IR todos. Configuración del bisel o del ajuste del bisel para los video wall, solamente Binary. El bisel es ese marco que tienen los monitores o los televisores entre lo que es la pantalla y el marquito ese como de pasta que tienen los monitores. Lo único que puede configurar eso es Binary. ¿Tienen aplicación? Sí, las de Binary es embebida, los demás son aplicaciones adicionales y Crestron no la tiene. Y tienen monitoreo remoto por medio de ORS Binary y el resto sí menos Wirestorm. Listo, esto es como una tablita como para que ustedes también comparen con lo que hay en el mercado en este sentido. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿Alguien quiere contar sus problemas en este aislamiento? Aproveche. Mateo, con Juan Diego. ¿Cómo Juan Diego? ¿Bien o no? Bien, papá. No. Una pregunta. Lo que dices ahí que dice Setup Without VLANs, entiendo yo que conecto receptor y transmisor y automáticamente él los identifica. Correcto. O tengo que hacer proceso de seteo de toda la VLAN y toda la configuración. No, él automáticamente los identifica. Automáticamente los identifica. Entonces. Y en el caso dado de que montáramos un switch que no es de la marca, sino un Cisco o cualquier otro, en ese sí tengo que hacer el proceso de seteo completo. Ahí sí no te sabría decir porque no. Nunca se ha hecho la prueba. Pero si quieres, me tengo yo un poquito con el tema de red. No sé mucho de Binary, pero de redes sí les puedo apoyar un poquito. El tema de lo de la VLAN es que algunas soluciones exigen que, igual que la voz IP, tenga una VLAN dedicada para voz, una VLAN dedicada para video, una para audio. Sí. A lo que se refiere con el que no necesita VLAN es que los switches, puedes tener la VLAN que viene por defecto de fábrica, que es la 1 en el caso de Cisco, y simplemente conectar los Binary en dos puertos de red y ellos por broadcast se encuentran. Si tú tienes una implementación en una casa o en una empresa donde por algún motivo decidiste tener una VLAN, que por temas de seguridad el mismo ControlFlow recomienda tener la VLAN de datos de los usuarios o de los habitantes, la VLAN de navegación separada del resto de control y de transmisión de datos, entonces ahí sí tendrías que estar seguro de que los dos puertos del switch donde conectes... los tengo asignados a la misma VLAN. Exacto, no hay que hacer más configuración, pero sí que estén en la misma VLAN porque el broadcast entre ellos no va a funcionar atravesando dos VLANs y no se van a ver. Listo, fantástico, gracias. Ok, con gusto.
Bueno, señores, les tengo una mala noticia. Al parecer, el proyecto donde tenemos instalado nuestro sistema de MOIP salió a vacaciones ayer y desconectaron toda la energía, entonces no les puedo mostrar. Lo siento, no era mi intención, pero voy a hacer un videito chiquito y les muestro cómo se ve en la interfaz de ORC. Me disculpan, no contaba con ese pequeño detalle. Ah, no hay problema. Esto de las muestras en tiempos de coronavirus es un poco más complicado. No, muchachos, eso era básicamente lo que les tenía por contar. No sé qué dudas haya, qué preguntas puedan surgir. No sé si de pronto quieran saber precios de los dispositivos. Ahí pues nos está acompañando Catalina, que nos puede colaborar de pronto con precios. No sé si qué quieran saber adicional. Recuerden que el día viernes vamos a tener una charla por parte de Mauricio Mejía en el que nos va a hablar un poquito de cuáles deben ser las estrategias de ustedes como empresas para salir como de esta crisis, de estos momentos de quietud en los que estamos pasando, cuáles son las expectativas del sector constructivo dadas desde Camacol para este resto de año. Y cómo hacer o cuáles herramientas se pueden brindar para que ustedes terminen su año con cifras positivas y con un buen alcance pues, económico, una buena rentabilidad. La idea es que el viernes también participen muy activamente de esta actividad. Seguimos pues como la semana entrante, seguimos con algunas capacitaciones y todo. Si ustedes tienen algún tema que les interese, que toquemos, estamos abiertos también, probablemente no en un webinar, pero lo podemos montar en Home Tech University o hacer un boletín al respecto. Entonces, no, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Si hay dudas, inquietudes, sugerencias, aquí están abiertos los micrófonos y muchísimas gracias. Un feliz día. Gracias, Mateo. Muchas gracias.